buenas tardes a todos. ¿Sí me oyen? Sí. Hay buena acústica acá. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos en esta charla, esta presentación del libro El naufragio de México, 16 ensayos sobre el futuro del país. No, está bien, ¿no? Soy y bueno, tenemos una mesa magnífica. Empiezo a dar la bienvenida a Gabriel Cuadri. Muchas gracias por acompañarnos. Gabriel Cuadri es politólogo, ecologista e ingeniero. Fue candidato a la presidencia de México en el 2012. De 1994 a 1997 fue presidente del Instituto Nacional de Ecología y entre 1998 y el 2003 dirigió el Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable. En 2010 obtuvo el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter por sus artículos sobre el cambio climático. Muchas gracias, Gabriel, por acompañarnos. Y por supuesto, nos acompaña Francisco Martín Moreno, que es el coordinador y responsable máximo de la confección de este libro. Y a Francisco lo conocen, novelista, politólogo, articulista, polemicista y sobre todo un ciudadano muy comprometido y pues muy preocupado por la situación actual del país. A nombre de Penguin Random House, les doy entonces la bienvenida y los dejo con esta mesa fantástica. Gracias, Rey. Bueno, pues comienzo. Muchas gracias por venir a esta reunión, breve, por cierto, muy breve, para que analicemos por qué México está a punto del naufragio, pero además en los mismos textos que ustedes podrán comprobar, no solamente se dice por qué estamos próximos al naufragio, sino en una buena cantidad de los textos se establece cuáles son las medidas que tenemos que tomar los mexicanos para que no lleguemos al naufragio. Si bien estamos dirigiéndonos puntualmente y a toda velocidad hacia el ojo del huracán, pues sí, también hay manera de dar un golpe de timón con otros datos para poder girar hacia un lado o al otro y no enfrentar el naufragio de México. Comienzo por decirles que López Obrador dijo que yo era un pésimo escritor y que no entendía cómo la gente leía mis libros. Y perdón, pero entonces me acordé cuando dijo esto, porque lo ha dicho en varios tweets, por supuesto con muchas faltas de ortografía, que yo no era un buen escritor y un mal novelista y que no, en fin. Y me acordé entonces de una anécdota de George Bernard Shaw, cuando inaugura una de sus grandes obras de teatro en Londres y el salón estaba a reventar. Y entonces pues, empieza la gente, cuando termina la obra, le empieza a aplaudir de pie, rabiosamente, felicitando a este extraordinario dramaturgo inglés. Pero había un tipo en la primera fila que había llevado guacales con fruta podrida, huevos podridos, plátanos, todo lo que ustedes se puedan imaginar, y se los empieza a arrojar a George Bernard Shaw y le dice: es usted un pésimo escritor, mal dramaturgo, mal todo lo que ustedes quieran, ¿no? Y entonces él le dice al tipo yo creo que tiene usted toda la razón, pero ¿qué quiere que haga con todos estos, no? Entonces, un poco por eso, pues cuando López Obrador se expresa así de mí, pues yo no puedo dejar de pensar en George Bernard Shaw. Bueno, pero entrando en materia, yo antes que nada quiero agradecerle a Gabriel Cuadri, nuestro ex candidato a la presidencia de la República, que lamentablemente no ganó, porque yo y todos ustedes lo escucharon y lo vieron en la televisión con argumentos muy sólidos, contundentes, poderosos, porque había estudiado y estudia a diario la problemática nacional. Bueno, lamentablemente no ganó, pero yo lo admiro como si fuera el presidente, y entonces por eso Gabriel me hace el grandísimo honor de acompañarme en este foro para que podamos hablar del naufragio de México. Y quisiera entonces comenzar este breve espacio diciéndoles
¿cómo surgió el naufragio de México? Yo, por supuesto, pues no soy especialista en nada, todavía me cuestiono en qué soy especialista y no encuentro la respuesta. Pero como no encuentro la respuesta, decidí buscar, sí, a los grandes especialistas en diferentes temas que tienen una información de la que yo carezco. Información, por ejemplo, en materia de criminalidad, en materia de ecología, en donde Gabriel es todo un experto, en materia económica, en materia de destrucción de las instituciones nacionales, en materia de educación, en materia de salud. Dije, es demasiado amplio el espectro como para que yo pueda abordarlo, y entonces me permití invitar a un grupo de expertos para que cada quien hablara de sus temas de los que yo he leído pero que no soy experto. Y entonces, claro, nos acompañó María Amparo Casar, José Ramón Cosillo, Alejandro Ope, Carlos Elizondo Mayer Serra, Alfonso Zárate, Macario Chetino, Jorge Suárez Vélez, bueno, y desde luego Gabriel Cuadri. Y por eso me dio mucho gusto invitarlos y que todos a quienes yo invité me hubieran dicho que sí, porque me di cuenta que en términos generales todos creían en mí, porque de alguna manera o de la otra me sentían incorruptible. Y aquí yo quisiera, antes de cederle la palabra a Gabriel, algún perverso malviviente fue a decir que yo no aceptaba mordidas y que yo no aceptaba sobornos. Y gracias a esto, pues nunca nadie me ha obsequiado un soborno. Entonces, pero ¿quién fue el miserable que se le ocurrió? Hagan ustedes de cuenta, si se vale la metáfora, de una mujer bellísima, hermosa, que nadie le invita a salir, que debe sentirse muy mal porque, oye, tengo todos los atributos femeninos necesarios para que esté yo llena de galanes. Sí, pero nadie le invita. Yo sentía lo mismo. Yo sé lo que hubiera hecho con alguien que me hubiera ofrecido un soborno. Bueno, yo sé, pero digo, por lo menos, digo, un coqueteo, ¿no? Digo, cero, hasta la fecha. Yo sé lo que hubiera hecho con quien me lo hubiera ofrecido, pero por lo menos algo de compasión, ¿no? Todo lo que les quiero decir es que este libro, pues sí, se me ocurrió invitar a grandes personajes académicos, economistas, ecologistas, como les decía, expertos en derecho, en impartición de justicia, en ciencias políticas. Y bueno, aquí está el libro, El naufragio de México, que entre paréntesis les quiero decir que aparece en las librerías de México enfrente o a un lado del libro que escribió López Obrador de la economía moral. Yo estoy convencido que el presidente de la República es el único hombre que ha escrito más libros de los que ha leído. Bueno, los libros de texto de historia de la SEP, ¿no? Yo creo que sí los leyó. ¿Sí los leyó? Los libros de texto de historia de primaria de la SEP sí los leyó. ¿Tú crees? Sí. A ver, dilo, Gabriel. Aunque los libros de texto de historia de primaria de la SEP sí los leyó, estoy seguro que los leyó. Yo creo que han sido sus únicas lecturas, ¿no? Bueno, lo que quería decirles es que en el naufragio de México, pues sí, aparecen efectivamente grandes pensadores, grandes académicos, y pues este no es parte de la trilogía es en relación a los ladrones, perdón, al ladrón de esperanzas, pero aquí sí, por ejemplo, hay grandes expertos, ¿no? No sé si tú quisieras, Gabriel, comenzar con lo que tú dijiste aquí en el libro, ¿no? Con lo que tú mencionaste, que afortunadamente la gente lo está comprando de manera avasalladora. Entonces, si tú quieres explicarnos. No, antes que nada, mil gracias por invitarme, Francisco, por invitarme a participar en el libro y por invitarme a participar en esta presentación. Creo que la idea misma del libro es una idea genial, porque es digamos, la intención de dibujar
pues un escenario más o menos integrado y completo de la tragedia que se cierne sobre México, de una forma, digamos, bastante sistemática, y que puesto en conjunto, como me decía un amigo lector que compró el libro y lo leyó, me dijo, es que es aterrador, yo ya no sé qué hacer, ya no puedo seguirlo leyendo, porque cada vez que avanzo una página o un capítulo me deprimo más y me deprimo más, ¿no? Pero igual le comenté, es que es una lectura indispensable, precisamente porque nos permite tener ese dibujo, ese escenario completo, integrado, del derrotero que está tomando el país en estos momentos y que es terriblemente preocupante. Creo que al final, digamos, un mensaje poderoso, inherente al libro, tiene que ver con la muerte de las democracias, la muerte de una democracia como la democracia mexicana, que bueno, es una democracia joven, pero es una democracia vigorosa, es una democracia vibrante, es una democracia que costó mucho trabajo construir, incluso sangre, que costó, digamos, la iniciativa, el liderazgo de muchas personas, de muchas instituciones, y que finalmente pudimos, digamos, confeccionar todo este andamiaje institucional para tener elecciones libres, creíbles, confiables y transparentes. Sin embargo, como nos lo han hecho saber distintos autores, las democracias pueden morir, e incluso pueden morir en países avanzados, incluso pueden morir en países ricos. Las democracias se pueden suicidar a sí mismas cuando llevan al poder, cuando eligen a demagogos, cuando eligen a líderes milenaristas, mesiánicos, populistas, que creen hablar a través de la voz del pueblo, que creen representar al pueblo ellos personalmente, que se dirigen o tienen interlocución directa, inmediata y auténtica con el pueblo, que no tienen intermediarios con el pueblo, y cuyo único proyecto nacional es la acumulación de más y más y más y más poder. Porque si algo se deriva como conclusión analítica de lo que ha hecho este gobierno durante un año, y no es durante un año, es durante un año y medio, porque él empezó a gobernar en julio de 2018, esa es la verdad. En 1 de septiembre tomó el control del Congreso y empezó verdaderamente a gobernar. Y un ejemplo inmediato que puedo dar es que en noviembre del año pasado mandó cancelar un proyecto muy interesante en el cual estaba yo trabajando junto con otros colegas para crear, junto con Semarnat, la reserva de la biosfera del Mar de Cortés, o sea, una reserva de la biosfera importantísima para México. La canceló, así nada más, la mandó cancelar porque quería, digamos, fortalecer sus relaciones clientelares con la industria pesquera. Entonces, en realidad tiene un año y medio gobernando y hay que tener muy claro, interpretar muy claramente todos los signos de su gobierno. Cada decisión, cada palabra, cada gesto, cada acción es la de acumular poder, acumular más y más y más poder día con día. ¿Con qué objeto? ¿Cuál es el objeto de acumular poder y, digamos, tener el control de todas las palancas del poder en la mano? Yo pienso, la única motivación lógica de todo esto es que se querrá perpetuar en el poder, porque de otra manera no se explica a uno el que esté dispuesto a hacer todo esto al costo de destruir las instituciones, de destruir la institucionalidad de nuestro país. Que nuestro país, pues sí, tiene muchos problemas, tiene muchas lacras, desde luego la corrupción es una de ellas, la inseguridad, la violencia, la pobreza, lo que ustedes quieran y manden, pero ojo, México es la 13ª potencia económica del mundo. Es la primera potencia exportadora de bienes manufacturados industriales en América Latina. Considerando a todos los países juntos, México exporta más que todos ellos. México ha visto mejoras espectaculares en condiciones sociales y en bienestar, en desarrollo humano. La esperanza de vida, que es el indicador más, digamos, fehaciente de la calidad de vida y de la fortaleza de las instituciones de salud y del bienestar, ha aumentado en forma notable en las últimas décadas. Hoy tenemos una esperanza de vida de 78 años, cuando que hace 3 décadas la esperanza de vida no llegaba a los 60 años en el país. La mortalidad infantil, la mortalidad materna, que son otros, digamos, indicadores clarísimos del bienestar en un país, aumentaron también en forma espectacular.
a pesar de lo que se diga, la pobreza extrema se redujo, de acuerdo a los datos del Coneval. Incluso la desigualdad se redujo en México, medido a través del coeficiente de Gini, que es, digamos, el parámetro utilizado internacionalmente para medir la evolución de la desigualdad o la concentración del ingreso en los países. Somos un país que creamos instituciones muy sólidas, entre ellas el Instituto Nacional Electoral, el IFE, el antiguo IFE, y todo el andamiaje electoral en este país. Yo creo que es una obra magna de la cual tenemos que sentirnos orgullosos. Y lo que está ocurriendo, desgraciadamente, es que esas instituciones, que podemos interpretarlas como una escalera para subir al poder de manera legal, de manera democrática, las usó López Obrador para llegar al poder, y una vez que está en el poder quiere tirar la escalera para que nadie más pueda subir, nadie más que él, ¿no? Entonces, es un proceso en el cual elegimos a un demagogo, elegimos a un populista, a una persona sin preparación, a una persona, yo diría, incapaz de gobernar, que se rodea de gente incapaz, incompetente, pero eso sí, lealtad, con enorme lealtad a toda prueba, y lo hemos visto prácticamente en todas las secretarías. Me cuesta trabajo pensar en una excepción en donde haya nombramientos de calidad, con gente competente, con gente con experiencia, con gente con capacidad técnica para llevar a cabo las cosas. Entonces, eso no está ocurriendo. Y lo que es terrible es que si vamos tema por tema, nos deprimimos más, como me decía este amigo. En economía las cosas son terribles, ya estamos en recesión, no es cierto que estemos estancados en 0%, estamos en menos 0.1%, 0.01%, y probablemente acabemos el año con menos 0.2%. Eso es una recesión porque ya llevamos 3 y van a ser 4 trimestres consecutivos con decrecimiento de la economía. Esto, déjenme decirlo, no había ocurrido nunca en México, en la época moderna de México, en ausencia de una crisis internacional, como fue la del 2008, que sí decreció la economía, pero fue en el contexto de la peor crisis ocurrida en el mundo económica desde la Gran Depresión de los años 20 del siglo pasado. Entonces, es una crisis autoinfligida, autogenerada, por decisiones absurdas, estúpidas, por voluntarismo, por falta de escuchar, por falta de competencia, por falta de visión, simplemente por autocracia. Entonces, tenemos una economía que se está cayendo, tenemos una inversión extranjera directa que está cayendo también. No es verdad que haya crecido la inversión extranjera directa. Esos otros datos de López Obrador son mentira. La inversión extranjera directa está cayendo en el país. Digamos que presume que el tipo de cambio está estable, pero el tipo de cambio está estable por dos razones: por las bajísimas tasas de interés en Estados Unidos y el enorme diferencial que hay con las tasas de interés vigentes en México. Entonces sí evidentemente hay un atractor, un imán de capitales de cartera y de corto plazo, no es inversión productiva, es inversión de cartera básicamente. Y la otra, que López Obrador demuestra su ignorancia cuando presume que tenemos un superávit en la cuenta corriente, que exportamos más que importamos. Está peor que Trump. Eso no es ningún, digamos, síntoma de salud económica. Al contrario, estamos importando poco porque la economía no crece. Cuando una economía crece, sus importaciones de bienes de consumo, de bienes intermedios y de bienes de capital crecen también en forma muy acelerada, y se genera un déficit en cuenta corriente, lo cual se asocia casi siempre a una economía que crece aceleradamente. En política social las cosas son terribles. El señor López Obrador ha destruido sistemáticamente al gobierno federal, ha destruido la administración pública, ha desmantelado a las instituciones del Estado con una sola razón: para crear una gigantesca estructura clientelar de subsidios a millones y millones de mexicanos. Es posible que hoy tenga ya subsidiados a más de 25 millones de personas en el país, lo cual tiene el objeto de comprar las voluntades electorales y de mantenerse en el poder de alguna forma o de otra, porque de otra manera no se explica. Como aquí no hay renta petrolera como la tuvo Chávez en Venezuela, y como no existieron nunca sus famosos 500,000 millones de pesos que se robaban, según él, entonces tuvo que recurrir a destruir a todo el Estado. Y se está dando un tiro en el pie, porque esto no es viable. Va a empezar, ya está haciendo agua, las cosas en Pemex son terribles, la incompetencia, la falta de recursos, casi en todas las secretarías es realmente una inoperancia, una disfuncionalidad terrible que va a acabar, digamos, con la propia capacidad operativa del régimen. Sin embargo, ojo, a los populistas eso no les interesa,
porque mientras tengan en la bolsa a los electores a través de subsidios clientelares, como los tiene López Obrador, van a seguir ganando elecciones. Chávez ganó elecciones a pesar de que había destruido a la economía venezolana. Maduro ganó sus 2 primeras elecciones a pesar de que había llevado a la tragedia absoluta a su país y siguió ganando elecciones. Bueno, las últimas ya fueron fraude, pero sí ganó elecciones. O sea, esto demuestra que es el poder de estas redes clientelares de subsidios y en México que están siendo construidas a costa de destruir a las instituciones. Y esta embestida en contra de los órganos autónomos del Estado, que han sido, la verdad hay que decirlo, el orgullo de la construcción institucional del México moderno, los órganos autónomos, contrapesos en el poder, capacidad de tomar decisiones técnicas, alejados de las grillas, de la política, de la política clientelar, de la política electoral, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, en fin, todos estos que han sufrido la embestida del gobierno y que han sido ya capturados o destruidos. Lo que pasó con la CNDH es algo vergonzoso. Lo que acaba de pasar con la CEA, que es la Agencia de Seguridad y Medio Ambiente del sector hidrocarburos. ¿Sí vieron en redes sociales al personaje, perdón que lo diga, al mamarracho que designó? Esto es una ofensa, es una agresión, es un insulto a la inteligencia, es un insulto a las instituciones, es un insulto a los electores. Se está burlando, está manifestando clara y directamente que no le importa esto y que esto es algo totalmente prescindible. Y va a tener entonces, desde la CEA, decisiones que van a configurarse o a conformarse de manera estrictamente plegada a sus designios y a su voluntad. Es una cosa realmente preocupante la destrucción de los órganos autónomos del Estado, que son elementos fundamentales en el equilibrio que debe tener un país en materia institucional. El tema de salud, estos problemas terribles que hay con los niños con cáncer, con las personas con VIH, SIDA, el desmantelamiento del sistema de salud, la destrucción del seguro popular, es algo que no tiene, realmente es algo inconcebible, que el que hayan saqueado el fondo de enfermedades catastróficas, que es el fideicomiso con el cual se financiaba la atención a las personas que no estaban ni en el Seguro Social ni en el ISSSTE y que tenían cáncer o que tenían otra serie de cosas que son muy costosas de atender, ya lo destruyó también. Igual ya se fue, se me olvidó comentarlo, se fue sobre los fondos que costó mucho trabajo construir, fondos de ahorro, que estaban diseñados para ser utilizados en situaciones de contingencia o de crisis, como es el Fondo de Estabilización Económica. Ya todos los recursos, casi todos, ya se los llevaron para financiar los subsidios. El Fondo Mexicano del Petróleo también ya lo usó para financiar sus subsidios. La buena noticia es que esto lo va a poder hacer el año que entra. El siguiente año, en 2021, ya no va a tener de dónde recortar o de dónde saquear recursos para mantener toda su estructura de subsidios clientelares. El tema de seguridad, bueno, es algo que nos golpea todos los días. Ayer en la marcha que tuvimos en la Ciudad de México, que fue la familia Levarón, un discurso realmente conmovedor, pero fuerte, sólido, de gran contenido, que nos dimos, bueno, todo mundo estamos aterrados por lo que está ocurriendo en México. Un Estado fallido en términos de seguridad, incapaz de tener el control territorial, de darle seguridad a la ciudadanía. La principal función de un Estado, de un gobierno, es dar seguridad. Un gobierno que no da seguridad es un gobierno que no merece estar en el poder. Y fíjense lo que ha hecho: militarizó la seguridad, destruyó a la Policía Federal, que era un órgano que tenía problemas, había dificultades. El gobierno de Peña Nieto no le permitió crecer, no le permitió desarrollarse como debía, lo cual fue un gravísimo error. Sin embargo, era una policía profesional, una policía con capacidades de inteligencia, técnicas, operativas, bien capacitada. Ya la destruyó totalmente a la Policía Federal para cambiarle el uniforme a unos militares y llamarle Guardia Nacional, que va a ser su guardia pretoriana. Algo está pensando desde el momento en que necesita una guardia pretoriana, que vergonzosamente no está desplegada en el territorio para darle seguridad a la ciudadanía, sino para perseguir inmigrantes indocumentados, sometiéndose, que ese es otro tema terrible, a la voluntad de una manera abyecta de Donald Trump. Es terrible también el tema de seguridad, porque como todos los expertos saben, y lo dice Alejandro Hope en el libro, lo dice claramente, la clave para restablecer la seguridad es tener policías locales, policías estatales y algunas municipales
bien pagadas, bien capacitadas, bien equipadas, con protocolos comunes, con carrera policial profesionalizada a largo plazo, coordinadas a través de mecanismos de inteligencia y de coordinación y demás. Y por otra parte, tener un sistema de procuración y de impartición de justicia de primer mundo. Bueno, lo que ha hecho López Obrador es totalmente lo contrario. Les ha quitado a los gobiernos estatales y municipales recursos para sus policías estatales, le ha recortado presupuesto a la judicatura, al sistema judicial, a la procuración de justicia, a las fiscalías, o sea que es imposible. O sea, en su fantasía, fíjense, su única intención era construirse su guardia pretoriana, no le importa en realidad los números terribles que estamos viendo día con día de la violencia y la inseguridad en México, que créanme, va a seguir peor, absolutamente peor, porque el gobierno no está haciendo nada para poder contener esta crisis espantosa. En política exterior las cosas no son mejores. La abyección con Trump, el terror que le tiene a Trump, la indignidad con la cual, digamos, se acercan a la relación bilateral México-Estados Unidos, el haberse plegado ciegamente, plenamente a los designios de Donald Trump, el haber puesto a la Guardia Nacional a perseguir indocumentados, esta idea de ir en contra de las corrientes de opinión en política exterior en América Latina, alejarse del Grupo de Lima, alejarse de la Alianza del Pacífico, para respaldar dictaduras como la de Evo Morales en Bolivia, interfiriendo en los asuntos internos de ese país, respaldando a la dictadura de Maduro en Venezuela. Vergonzosamente México y Cuba y Nicaragua fueron los únicos países que han respaldado a Maduro en Venezuela. Es algo vergonzoso, que llena de oprobio, que es un estigma para nuestro país. Entonces, en política exterior las cosas son terribles. Un presidente, perdón que lo diga, acomplejado, que no se atreve a salir de su plaza populachera, que es incapaz de interactuar con jefes de Estado, con verdaderos jefes de Estado y hacer avanzar los intereses de México en la arena internacional. Es tan acomplejado, se siente tan poca cosa en el fondo, que él solo está a gusto en la plaza pública, con el populacho, gritando, gesticulando, insultando, que es lo que sabe hacer y lo hace muy bien, que es otra de las razones por las cuales tiene una popularidad tan alta, porque le habla al pueblo en su lengua, en su idioma, y le subsidia. Estas son las dos cosas impresionantes. La destrucción de la reforma educativa es algo que también debería de llevarnos de vergüenza, y lo presume, haberle entregado la educación pública a la CENTE, a una mafia sindical, otra vez. Es algo, bueno, no otra vez, nunca se había hecho, por lo menos nunca se había hecho de manera formal. Podremos opinar lo que queramos de Peña Nieto, que fue un desastre en términos de corrupción y en muchas otras cosas, pero la reforma educativa creo que fue un gran avance, fue una manera de sentar las bases para un sistema público educativo de calidad a largo plazo, y este hombre lo ha destruido todo y le ha entregado todo a una mafia delincuencial como es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, como es la CENTE. Es algo que debería de avergonzar a todos los que participan en el sector educativo de este país. Y es terrible que a los padres de familia no les importó, nadie protestó, nadie. El gobernador de Oaxaca feliz de la vida, el gobernador de Guerrero también, el gobernador de Chiapas también. Eso sí, se indignaron porque yo dije que México sería más rico si no tuviéramos a Oaxaca, Chiapas y Guerrero, ¿no? Y me lincharon en Twitter y me lincharon en los medios de comunicación, ¿no? Cuando que es simplemente una operación aritmética. Si sustraímos la población y hacemos las cuentas del PIB per cápita, México sería bastante más rico sin esos estados. Y no se trataba de insultar a nadie, sino de generar una discusión de por qué son los estados más pobres del país, por qué Nuevo León es rico, por qué Aguascalientes es rico, por qué Querétaro es rico, por qué Jalisco es relativamente rico, por qué Baja California, Coahuila, etcétera, y por qué ellos siempre son los más pobres, siempre han sido. ¿Qué está pasando en esos estados que los mantienen en la pobreza y en la miseria? Eso hay que discutirlo y nadie se atreve a discutirlo. Entonces, por eso yo mandé ese tweet, del cual nunca me arrepentí, del cual nunca me retracté, y los gobernadores me insultaron, particularmente Murat, el de Oaxaca, ¿no? Que cómo me atrevía yo, que Oaxaca tiene una gran riqueza cultural, sí, bueno, y una gran biodiversidad. Dije, precisamente, entonces explícame por qué si tienen tanta riqueza cultural y tanta riqueza natural son tan pobres, ¿no? Y en todo caso, el que debe pedir disculpas eres tú y tu padre, ¿no? Por lo que hicieron y lo que han hecho en Oaxaca. No se las pidas al resto de los ciudadanos. En materia de energía las cosas han sido dramáticas, han sido terribles, y esto va mezclado con el tema de medio ambiente, y aquí termino mi participación.
han sido terribles. ¿Por qué? Porque también el gobierno de Peña Nieto hizo la reforma energética, que perdón que lo diga, pero yo la propuse durante la campaña del 2012, igual que la reforma educativa. Y sí hizo la reforma energética y llegó más allá de lo que él mismo pensaba. Acabó con los monopolios de Pemex y de CFE, estableció la competencia, permitió la inversión privada, permitió nuevas instituciones de regulación, le dio al Estado las capacidades para regular, ordenar y promover el desarrollo energético del país. Y algo muy importante, la nueva arquitectura que surgió de la reforma energética, la ley de la industria eléctrica, la ley de transición energética, la ley de cambio climático, establecieron las bases para que México evolucionara hacia una economía con un sector energético limpio, basado en energía renovable, lo cual iba a permitir a México cumplir con sus compromisos en materia de cambio climático ante el Acuerdo de París, que son compromisos y que son ley nacional. Ahora, este gobierno destruyó la reforma energética, canceló las subastas de energía limpia, canceló el mercado de certificados bueno, prácticamente lo pervirtió el mercado de certificados de energía limpia, ha vuelto a promover la generación eléctrica con carbón, háganme el favor, y con combustóleo, háganme el favor, o sea, abandonó totalmente y está obsesionado con los hidrocarburos, con la vuelta al pasado, con hacer de Pemex la palanca de desarrollo. México ya no necesita de Pemex para tener una palanca de desarrollo, es una economía muy sofisticada, muy compleja, que dejó de depender del petróleo desde hace mucho tiempo. También, entonces, en este sentido, la destrucción que ha hecho López Obrador es realmente impresionante y llega al grado de que México hoy en día va a tener que repudiar en los hechos sus compromisos internacionales en materia de cambio climático ante el Acuerdo de París, lo cual va a ser una vergüenza, un estigma internacional para México. Van a llegar ahora a la COP25 a Madrid los funcionarios mexicanos con las manos vacías, a decir nada, simplemente pues, a pasar vergüenzas, y les van a reclamar los ambientalistas, los científicos, otros gobiernos, y este gobierno obsesionado con su refinería absurda, que va a ser también un elefante blanco desastroso, y que por cierto estos proyectos absurdos del Tren Maya, la refinería y el aeropuerto de Santa Lucía y la cancelación del aeropuerto en Texcoco, que yo creo que es el clímax de la estupidez, de la irracionalidad y del absurdo en el gobierno, tendremos que pasarle la cuenta en algún momento, porque es el mayor daño patrimonial a la nación deliberado que se ha hecho en la historia. Eso lo va a tener que pagar algún día, porque está tirando a la basura decenas o cientos de miles de millones de pesos que son de nosotros, que son de los contribuyentes. Y en medio ambiente, con esto termino, las cosas son absolutamente terribles. Desmanteló a la Semarnat, le quitó casi el 40% del presupuesto, corrieron a todos los delegados de Profepa del país, o sea, ya no hay inspección y vigilancia ambiental en México, le quitaron la tercera parte del presupuesto a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es la entidad a cargo de nuestros parques nacionales y reservas de la biosfera, que maneja casi el 13-14% del territorio nacional terrestre y el 5% del territorio nacional marino. La castigó, le quitó personal, corrieron a los técnicos, corrieron a los funcionarios con experiencia, han dejado a la Semarnat prácticamente inhabilitada y han nombrado como cabeza en la Semarnat, como secretario, a un delirante, a un personaje que me parece que está enfermo. Es realmente impresionante lo que, si uno lee su trayectoria y sus declaraciones y lo que no hace y lo que hace, se queda uno realmente aterrado. No hay política ambiental, no hay nuevas áreas naturales protegidas, vamos atrás en materia energética, en materia de emisiones, en materia de cambio climático, y eso pues, es algo que yo creo que nos vamos a arrepentir, él no, pero los mexicanos nos vamos a arrepentir mucho de haber puesto en marcha esta maquinaria de regresión y de destrucción sistemática, que por cierto, todo esto está documentado en el libro que ha coordinado Francisco Martín Moreno. Y sí es deprimente, pero hay que leerlo. Me parece que es un ejercicio, yo creo hasta de disciplina ética o de disciplina psicológica, me parece, para estar muy conscientes y tener muy claro el enorme problema en el que nos ha metido López Obrador y la enorme tragedia que se cierne sobre el país. Yo sí digo, esto va a acabar muy mal si nosotros nos imaginamos una especie de gráfica en un plano y vamos ubicando como puntos todas las decisiones que ha tomado y todo lo que está haciendo y unimos cada punto con una línea,
y proyectamos esa línea, vamos a ver con toda claridad hacia dónde nos lleva, hacia la autocracia, hacia la dictadura, hacia la destrucción de las instituciones y hacia la devastación social, social y económica del país. Por eso hay que estar muy, muy preocupados. Gracias. Bueno, pues no sé si ya a todos ustedes les quedó claro por qué, por qué invité a Gabriel Cuadri. Porque después de esta disertación tan profunda, tan conocida, a mí solo me resta darle las gracias por haber venido. Estoy bromeando, claro está, pero de veras es un hombre erudito, conocedor, apasionado y sobre todo un gran amante de México. Y quienes amamos este país no podemos permanecer callados. Quienes adoramos este país tenemos que denunciar, tenemos que gritar, tenemos que protestar, porque si no lo hacemos, seremos cómplices. Claro. Entonces no podemos ser cómplices de lo que se viene. Cuando yo entendí con claridad que el año pasado la gente, el electorado estaba verdaderamente furioso por lo que estaba aconteciendo, porque no tuvimos un gobierno como el de Peña Nieto, sino que era una pandilla, y esta pandilla se dedicó a robar. Entiendo el coraje del electorado. Ya no queremos nada con el PRI. Bueno, pues está muy bien, no quieres nada con el PRI. Bueno, pero cuando dijo el presidente López Obrador el día de su toma de posesión, que dijo con una gran claridad, le agradezco al presidente Peña Nieto que no haya intervenido en las elecciones, en el proceso electoral. Fue la primera de las grandes mentiras que ha dicho López Obrador. ¿Por qué mentira? Bueno, pues es una mentira muy clara, porque él descarriló la campaña electoral de Ricardo Anaya. Claro. Cuando dijo es que es claro que Ricardo Anaya es un delincuente, bueno, que ha hecho negocios ilícitos con inmuebles, y adiós Ricardo Anaya. Después le mandaron una carta de la Procuraduría General de la República ofreciéndole disculpas. Usted perdone, ya claro, después de la campaña. Pero además es claro que, bueno, a todos nos quedó ya de manera evidenciada que ya había habido un pacto de impunidad. Por eso yo me atrevería a corregir con el debido respeto a Gabriel cuando él dijo que empezó a gobernar a partir de que ganó la elección. Yo creo que no. Yo creo que López Obrador empezó a gobernar después de que se suscribió el pacto de impunidad entre el presidente Peña Nieto y por supuesto, Videgaray y López Obrador. Yo me pregunto, claro que le dijeron a López Obrador, bueno, nosotros te vamos a pavimentar el camino a la presidencia de la República. Sí, siempre y cuando tú te comprometas a su vez a no encarcelar a ninguno de nosotros de lo de la mafia del poder. Y entonces, si estás de acuerdo, va. Claro que López Obrador estuvo de acuerdo y claro que hicieron el pacto de la impunidad y claro que a partir, yo pienso que fue por marzo, 3 meses antes de las elecciones, cuando se llegó a este acuerdo y empezó a esconderse Peña Nieto porque había llegado finalmente al acuerdo. Recuerden ustedes también que de las 32 delegaciones del PRI en el país, 22 delegaciones no recibieron del PRI, no recibieron ni siquiera dinero para una cachucha. Desmantelaron el aparato electoral del PRI. Y esto sí fue, claro, un atentado en contra de la democracia. Entonces de ahí comenzó ya todo. Pero claro, el gran drama que fue el que me impulsó a mí a invitar a estos grandes académicos y políticos como Gabriel es ver el hecho de que el aeropuerto de la Ciudad de México se traducía en el arribo a México de 80 millones de pasajeros al año. Y según los cálculos se dice que son $1,000 por persona, lo que implica la derrama económica de estos viajeros que llegan al interior de la República. Son 80,000 millones de dólares al año, más la carga aérea, claro está, carga que viene de Asia, carga que viene de Canadá, de Estados Unidos, de Sudamérica y de Europa. Somos el ombligo del mundo
y eran otros 40,000 millones de dólares, son 120,000 millones de dólares. Si ustedes lo multiplican por 6 años, son 720,000 millones de dólares. Ya ni siquiera lo comparemos con las exportaciones de petróleo, que escasamente suman 18,000 millones de dólares al año, que ya son canicas. Pero entonces no solamente eso, sino también cancela, como bien lo decía Gabriel, bueno, cancela el Consejo de Promoción Turística, que significó 192,000 millones de dólares al año, cancela las rondas petroleras, que significaron 200,000 millones de dólares, ¿no? Cancela también los contratos de energía limpia en la Ventosa, que era generar energía eléctrica a 75% más barato que lo que le implicaba usar el combustóleo, que es lo último que quieren usar en todo el mundo, y que iba a reducir en un 75% las tarifas de luz en los sectores más depauperados del país. Entonces yo dije, a ver, ¿qué es esto? Estamos hablando del peor enemigo de México que hemos tenido en nuestra historia. Yo les diría, perdón, pero si yo tuviera que resumir en 3 palabras todos los peores defectos de la mexicanidad desde Acamapichtli hasta el día de hoy, López Obrador lo resume todos. No hay uno solo que no concurra en esta personalidad siniestra, en donde yo no acabo de entender qué le pasa. Está devorado por un resentimiento terrible que descubrió cuando vivía en el río Tepatitlán, allá en Tabasco, y vivió las peores carencias que ustedes se puedan imaginar. Y de ahí, este resentimiento lo empieza a proyectar ahora en nuestro país. Y si ustedes leen con detenimiento, lo pueden encontrar en internet, el Foro de Sao Paulo, encontrarán ustedes que para instalar el comunismo en nuestro país son los principales puntos que se tienen que seguir para instalar el comunismo. Y les digo, nunca en la historia de la humanidad el comunismo se ha instaurado con arreglo a la democracia. Siempre el comunismo se instaló con la fuerza de las armas. Y ahora este hombre que llegó aprovechándose de nuestras estructuras democráticas que habíamos creado en los últimos 50 años, como bien decía Gabriel, ha insistido en destruir todo lo que hemos construido los mexicanos para tener un mejor país digno. Si ustedes ven, en el coraje que tuvo la democracia, bueno, que tuvo el electorado mexicano en el año pasado por la furia de haber tenido un presidente, bueno, de haber tenido un gabinete de bandidos, bueno, pues sí, entiendo que la gente vote por López Obrador, pero también votaron y le entregaron el Congreso de la Unión. También, y ahora los que quedaban para acabar con la mayoría calificada, los han llenado de dinero, los han sobornado, y en este momento prácticamente no tenemos ya un contrapeso en el Congreso, escasamente lo tenemos. Ya lo vieron ustedes cuando dijo el presidente López Obrador, el presupuesto federal de egresos va a salir como va y no le quiten ni una coma, y así salió, no le quitaron ni una coma. Entonces, claro está, él ya controla, y ustedes ayúdenme a esta reflexión, controla el poder ejecutivo, controla el poder legislativo, y ahora le falta el poder judicial. Nada más que en el poder judicial, en el Consejo de la Judicatura, ha nombrado ya también a sus incondicionales, y sus incondicionales tienen el derecho, según la Constitución, de nombrar y remover a su gusto a los jueces federales. Entonces, y también ha nombrado ya a sus incondicionales en la Suprema Corte de Justicia de México. Entonces, ya tiene los 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Cómo se llama un gobernante que tiene y que detenta los 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial? Y además ha desmantelado los organismos autónomos que son los que construimos los mexicanos en los últimos 50 años. Entonces se llama dictador, se llama tiranía, y las evidencias están ahí para quien quiera verlas, para quien quiera comprobarlas. Pero si junto con esto vamos a una dictadura comunista, como yo les decía, ha seguido paso a paso, digamos, en un 70% los postulados del Foro de Sao Paulo. Véanlo ustedes, busquen en internet el Foro de Sao Paulo y verán ustedes cómo
estamos condenados claro, a vivir, a vivir gobernados de acuerdo a las recetas sacadas del bote de la basura de la historia de las doctrinas económicas. No queremos esto, no queremos que esto se repita. Y bueno, yo me pregunto, nunca he creído en las culpas absolutas. Entonces yo digo, ¿dónde termina la culpa de López Obrador y comienza la culpa de todos nosotros los que estamos aquí? Porque la sociedad es la gran responsable de esto. Y si en el 2021, que es la gran esperanza de él, nosotros no informamos a la nación de lo que está sucediendo, y por informar me refiero a hablar con la peinadora, con el peluquero, con el bolero, con el del Uber, con el del taxi, informarle a todos nosotros lo que está ocurriendo, la gente va a votar por López Obrador y vamos a construir nosotros los mexicanos una nueva dictadura en el año 2021. Me encantaría decirles también, porque el tiempo se nos viene encima, cuál va a ser la posición de un enemigo feroz al que también ya hizo referencia Gabriel, y es al presidente de los Estados Unidos. Si ustedes creen que el presidente de los Estados Unidos acepta la tesis de que para combatir el narcotráfico se requieren abrazos y no balazos, el presidente de los Estados Unidos no cree en esta teoría. Y claro, son 3,000 kilómetros de frontera donde él acepta que ya cada año se mueren 70,000 norteamericanos por el consumo de narcóticos. Nosotros somos inocentes de esto porque no somos los padres de los muertos, pero sin embargo ahí está. Y hay una ley que se llama The U.S. Patriotic Law, una ley patriótica que establece que los Estados Unidos, a partir del derrumbamiento de las Torres Gemelas por el terrorismo musulmán, si quieren llamarle así, establece que Estados Unidos se reserva el derecho de invadir cualquier país, el que sea, en donde el gobierno de los Estados Unidos se dé cuenta de que puede existir una amenaza en contra de la seguridad nacional de su país. Esto quiere decir que tal vez, yo no lo quiero ver, nosotros podemos ver en Culiacán surcar por los aires los aviones Hércules de los Estados Unidos, en donde bajen los Marines a poner orden. Yo creo que va a haber un conflicto si esto se da, porque el ejército mexicano estará furioso porque lo han maniatado. Y este hecho de haberlo maniatado va a tener consecuencias feroces, igual que con la Marina. Pero bueno, yo por terminar, y pues sí se los recomiendo, El naufragio de México. Vienen soluciones también, no crean que nada más son quejas y corajes, no, vienen soluciones muy importantes aquí, en donde si no queremos naufragar como mexicanos, hay soluciones que estamos a tiempo de dar un golpe de timón para salvar a nuestro país, pero de todos los que estamos aquí, no, de nosotros depende. Muchas gracias por su atención. Sí.